Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Armando Dávalos, bienvenidos hoy 4 de mayo a Masterclass, un programa para todos los especialistas en México y Latinoamérica. Saludamos cordialmente y sean bienvenidos el día de hoy y quiero dar paso a la presentación por cuestiones de tiempo de nuestro ponente del día de hoy. Bueno, pues hoy estaremos miércoles 4 de mayo compartiendo el tema inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje en la educación en salud, a cargo de nuestro ponente, el doctor Canek Valle Iribe, a quien damos la bienvenida. Lo presento brevemente, él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es especialista en medicina familiar en el Hospital General de Zona número 3 del IMSS en Mazatlán, Sinaloa, labora en la ciudad de Los Mochis, perdón, en la unidad de medicina familiar 37. Ha complementado su trabajo asistencial como docente en educación a distancia y como coordinador clínico de educación e investigación de salud. Trabaja para la Universidad Autónoma de Durango, Campus Los Mochis, desde 2014 en las cátedras de bioética, fisiología y geriatría. También cuenta con un diplomado en profesionalización docente por el IMSS, un diplomado en neurociencias avalado por la CONAMEGE y maestría en ciencias de la educación. Doctor Canek Valle, buenas noches, bienvenido. ¿Nos escucha bien? Buenas noches, Armando. Sí, gracias a Dios aquí todos bien. Y es un gusto compartir esta plática con ustedes. Bueno, pues damos paso, doctor, para que inicie con su presentación y al terminar la misma daremos un espacio para las preguntas y comentarios de la audiencia. Adelante, buenas noches otra vez y bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Pues agradeciendo de nuevo la invitación de Medical Legal Center para esta plática. Para mí es un área muy importante. Yo laboro en la medicina, pero yo siempre le digo a mis familiares, sobre todo, que yo soy médico por decisión y docente por vocación. Nunca pude separar ambas cosas. Entonces, vamos empezando con la plática y espero que sea muy provechosa para todos ustedes. Antes de empezar, una pregunta que no necesitan responderme a mí, más bien que se respondan ustedes mismos. ¿Qué se necesita para aprender? ¿Qué necesito yo para integrar una información y aprender de ella? Bueno, hay algunas personas, todos conocemos personas que leen un libro una sola vez y ya lo saben todo y ya entienden todo. Conocemos personas que están haciendo varias cosas al mismo tiempo y a todas las cosas le ponen atención y a todas y de todas aprenden algo, de todas saben algo. Y también conocemos personas que por más que leen y que leen, ven la palabra a la cabeza y tienen que hacerlo de otra manera. Entonces, el aprendizaje es difícil de entender porque estamos acostumbrados, muchos de nosotros, a aprender de la manera tradicional, de la manera expositiva. Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay varios detalles que me gustaría responder, pero antes que nada, hacer unas diferencias o dejar unas bases bien sentadas. Eh, a veces utilizamos las palabras enseñar, educar y aprender como si fueran sinónimos. Sin embargo, no lo son. Enseñar tiene la connotación de mostrar, de dar ejemplo para que alguien lo haga como nosotros decimos. Y yo creo que es algo que en el internado todos pasamos por ahí. Los residentes, los médicos de base nos decían, mira, así se hace. Y esperaban que nosotros lo hiciéramos igual, aunque realmente no sabíamos por qué lo estábamos haciendo así, pero así se hace. Por otro lado, educar se refiere a modificar las conductas previas para ajustarlas a un nuevo modelo. Es decir, yo ya hacía las cosas de cierta manera, pero ahora las voy a hacer de otra manera, porque yo me di cuenta que eso es diferente o que ahora las cosas pueden hacerse diferente. Y por otro lado, aprender es un proceso de integración de la información a las actividades. Es decir, aprender es cambiar lo que yo sabía para hacerlo de manera diferente.
Y aquí, en estas dos primeras, al hablar de enseñar y educar, son procesos que el docente hace hacia el alumno, pero aprender es un proceso que el alumno hace hacia adentro de sí mismo. Por eso el aprendizaje no depende del docente, depende del alumno. Si nosotros como docentes, sobre todo en la medicina, queremos educar o queremos enseñar a los alumnos, podemos hacerlo, pero el que tiene que aprender es el alumno, no el maestro. Entonces, nosotros tenemos que ponerle las herramientas al alumno para que él pueda aprender de la mejor manera que su cerebro le permita. Y ahí es donde empieza a torcerse el asunto, porque no todos aprenden de la misma manera. Entonces, un solo docente puede tener muchísimos alumnos y los diferentes alumnos pueden aprender de diferente manera. Entonces, ¿cómo aprende nuestro cerebro? ¿Cómo transforma nuestro cerebro la información en aprendizaje? Bueno, a pesar de que constantemente estamos recibiendo información, no todo llega a instalarse en nuestro cerebro y mucho menos de eso lo podemos recuperar después a través de la memoria. Hay cosas que nosotros aprendimos, estoy seguro que todos nosotros aprendimos alguna vez en la escuela, como por ejemplo la fórmula de Cook-Gault, cómo sacar el superficie corporal total, la dosis de líquidos para pediátricos, para neonatos. Todos lo supimos alguna vez porque estamos aquí, ya estamos como médicos graduados. Pero si eso no lo estamos practicando, es muy fácil que se pierda dentro de todo el mundo de información que habita en nuestro cerebro. Por eso lo aprendemos, pero lo desaprendemos también. Y la inteligencia depende mucho de cómo nosotros vamos a procesar la información. Ha habido muchas definiciones de inteligencia a través del tiempo, de los mismos expertos en estas áreas. Spearman, Essen, Humphreys. Yo me quiero quedar por el momento, para fines de esta plática, con la definición del Dr. Howard Gardner, que nos dice que inteligencia es la capacidad de resolución de problemas y la elaboración de productos que sean valorados. Es decir, no solamente es que podamos resolver el problema, sino que de eso podamos sacar algo que sirva para algo. No necesariamente un producto físico. Un aprendizaje es un producto valioso. Entonces, la inteligencia no radica en saber o no saber, sino en la capacidad que yo tenga de utilizar lo que sé para un fin específico. Tomando esto en cuenta, ahora, para el crear información, para el conocimiento, es necesario crear rutas de aprendizaje. La creación de trayectos neurológicos nuevos asociados a emociones o sensaciones hace que el aprendizaje sea más comprensible y más fácil de evocar. Este es un ejemplo que yo siempre le pongo a mis alumnos. Yo creo que muchos de nosotros cuando íbamos a la escuela, a lo mejor teníamos que atravesar por algún baldío y ese baldío muchas veces tenía un caminito ya trazado, así como vemos en la imagen, de la gente que iba y venía, que caminaba todos los días de ida y vuelta y empezaron a dejar un caminito y los demás lo siguieron marchando. Si ese caminito que está en la tierra lo dejamos de marchar, si de pronto cae una lluvia muy fuerte y se inunda, pues la gente ya no va a pasar por ahí. Y al cabo de un tiempo, esta vegetación va a reclamar el caminito y va a desaparecer, o no lo vamos a ver tan claro. Pero yo sé que está ahí, porque yo lo caminé, porque yo sé por dónde es. Y si lo vuelvo a caminar de nuevo, cuando ya esté seca la tierra va a ser más fácil que se marque de nuevo porque yo ya sé que está ahí. Esas son las rutas de aprendizaje. Cuando nosotros sabemos algo, cuando aprendemos algo, creamos una ruta de aprendizaje. Y entre más la transitemos, entre más repitamos lo que aprendimos, más fácil o más marcado queda esa ruta y más fácil será volverla a hacer. Incluso si con el tiempo dejamos de transitarla, dejamos de utilizar ese aprendizaje, puede llegar un momento donde lo recuperamos con mayor facilidad entre más veces lo recorrimos previamente, como andar en bicicleta. A lo mejor muchos de nosotros tenemos años sin subirnos a una bicicleta y de buenas a primeras nos sentimos un poco inestables,
pero después de un ratito recuperamos esa capacidad y podemos andar en bicicleta como en los viejos tiempos, porque fue un aprendizaje que llegó a ser muy profundo. Ahora, ¿cómo podemos hacer que este aprendizaje, que esta ruta de aprendizaje, se vuelva un aprendizaje profundo en los alumnos? Ahí es donde entran las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Tradicionalmente la educación en medicina es expositiva, creando médicos que aprenden lo mismo de la misma manera. Yo creo que a todos nos tocó eso, pues, maestros que nos decían así se hace porque así lo hemos hecho siempre. Pero en la actualidad es necesario educar a las nuevas generaciones de médicos para un mundo en constante cambio y adaptación. Esto hace que la práctica médica deba adaptarse en primer lugar a las capacidades de cada médico para que a su vez éste la pueda adaptar a las necesidades de cada paciente. Si yo trato de enseñar como yo aprendí, me voy a quedar muy corto, porque mucha gente no va a entender las cosas como yo las estoy explicando. Pero si adapto lo que yo conozco a la persona que va a recibir esa información, va a ser más fácil que esa persona la entienda, la aprenda y la integre a su cerebro, a su modo de pensar. Entonces, entrando ya en materia, la teoría de las inteligencias múltiples dista de ser algo nuevo. En 1983 el Dr. Howard Gardner publicó el libro Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples. En este describe a la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos, como vimos anteriormente. Aquí la gran diferencia entre el acercamiento que tiene el Dr. Gardner con lo que se pensaba previamente es que la visión de las inteligencias radica en la manera que se recurre a ellas y cómo se les combina. Entonces, muchos de nosotros, sobre todo en la primaria, en la secundaria, entramos alguna vez a algún concurso de aprovechamiento, y generalmente esos concursos iban enfocados sobre todo a las ciencias duras o a las ciencias exactas. A veces entraba español, matemáticas, historia, y eran situaciones donde te preguntaban y tú tenías que saber. Independientemente de cómo lo hubieras aprendido, tú tenías que saber. Y se tomaba como inteligentes a los que eran muy buenos en matemáticas o muy buenos en español, sobre todo. Entonces, esas historias, yo creo que todos las atravesamos alguna vez. Entra el Dr. Gardner con sus 8 tipos diferentes de inteligencias y nos abre todo un panorama. Porque además de decir que no nada más las matemáticas o la física o la historia son reflejo de la inteligencia, nos dice que las inteligencias se pueden desarrollar. Entonces, si yo no nací con el don de las matemáticas, pero nací con el don de la música, yo puedo hacerme mejor en la música de lo que nunca pude ser en las matemáticas, por poner un ejemplo. Estas inteligencias, todas parten del concepto de que pueden ser individuales y pueden entrelazarse, pueden mezclarse. Tenemos, por ejemplo, la inteligencia verbal y lingüística, que se caracteriza por las personas que tienen facilidad de palabra, facilidad de escritura, de comprensión lectora, por ejemplo. La inteligencia lógico-matemática no solamente se reduce a lo que es matemáticas como números, sino, por ejemplo, al reconocimiento de patrones, al reconocimiento de estructuras matemáticas. Y estas dos principalmente son las que en la educación tradicional eran más valoradas. Dentro de estas también está la inteligencia visual espacial, que evoca mucho lo que yo puedo ver. La gente que aprende viendo, que aprende haciendo modelos, que por ejemplo, si les ha tocado que están estudiando una lección y toman un marcatextos y marcan algunas palabras o frases, a veces te acuerdas exactamente de qué color la marcaste y te acuerdas en qué parte de la página está, pero no te acuerdas qué estaba escrito, porque ese tipo de inteligencia es visual, se nutre de imágenes, de lo que podemos ver. O sea, son personas que al leer, por ejemplo, una lección, al leer un caso clínico, se imaginan al paciente, lo están viendo casi, y esas personas, así funciona su cerebro, así aprende. La inteligencia kinestésica corporal
es un tipo de inteligencia de acción. La persona tiene que hacer las cosas, tiene que hacer modelos, tiene que actuarlo, tiene que moverse, tiene que estar en movimiento para poder aprender. La inteligencia musical o rítmica es una inteligencia muy curiosa porque no solo se refiere a saber tocar un instrumento o cantar, sino al reconocimiento de ritmos, al reconocimiento de frecuencias, de saber cómo las cosas van en un sentido y entender las cosas como parte de algo más complejo, las partes de algo más complejo. Igualmente la inteligencia intrapersonal junto con la inteligencia interpersonal son inteligencias de las personas en conjunto. La intrapersonal es una inteligencia muy introspectiva, donde la persona aprende analizando, aprende viendo hacia adentro. Eso es la introspección. Entonces, este tipo de personas generalmente leen y tratan de analizar las lecturas o analizar los casos o los temas y dentro de su cerebro los empiezan a modificar, los empiezan a ver para tratar de entenderlos hacia adentro. La inteligencia interpersonal es la que tenemos las personas para relacionarnos con otras personas. Esta inteligencia requiere mucha empatía, requiere mucho que la persona reconozca en los demás a otras personas, que les dé un valor muy especial a otras personas, de manera que pueda relacionarse con ellos como parte de un todo. Y poco después de que salió el libro, el doctor Gardner agregó una octava inteligencia, que es la inteligencia naturista, que tiene más que ver con cómo nosotros reconocemos el medio ambiente. No tanto que sean personas que les guste escalar o que les guste subir cerros o cosas así, sino que puedan relacionarse con su medio ambiente, que ellos sepan utilizar los beneficios y las características del medio ambiente para aprender de ello. Sí, es cierto, son personas que normalmente les gusta estar afuera, pero no significa que tengan que aprender al aire libre, sino que aprenden de lo que los rodea. Entonces, este tipo de inteligencias suelen ser, muchas veces parte de una sola persona. No significa que una persona solamente tenga una inteligencia o que solamente maneje una, sino que pueden combinarse y hay personas que tienen múltiples inteligencias. Esa es la idea, esa es la finalidad de esta teoría, de que una persona puede ser muy buena en varias cosas, aunque no necesariamente sea buena en todas. Entonces, en el caso por ejemplo, de los residentes, de los internos, que siguen siendo médicos en formación y que de pronto los sacamos de la escuela y los metemos a un hospital a trabajar, el que toda su carrera sacó en 9 y 10 y fue el primer lugar de generación, a lo mejor no sabe cómo poner una sonda Foley y te puede decir toda la anatomía del tracto genitourinario y te puede decir quién inventó la sonda Foley, porque tiene una inteligencia verbal o lingüística, porque tiene una inteligencia lógico-matemática, pero si no tiene una inteligencia kinestésico corporal va a ser muy difícil que ponga una sonda Foley. De lo contrario, una persona en la que predomina este tipo de inteligencia kinestésico corporal va a ver cómo uno de los residentes pone una sonda Foley y automáticamente él sabe cómo ponerla, porque es donde le domina más. Y de ahí a lo mejor no sabe ni de qué se trata la sonda, pero va a saber cómo instalarla. Entonces, en el caso de especialidades quirúrgicas, por ejemplo, predomina mucho la inteligencia visual espacial, la kinestésica corporal y la inteligencia lógico-matemática. En el caso de las especialidades más familiares, como medicina familiar, la inteligencia interpersonal e intrapersonal son las más predominantes, y así sucesivamente. Tampoco es restrictiva, es una gran característica de la teoría de las inteligencias múltiples, que lejos de ser restrictiva es inclusiva. Eso significa que si yo no tengo una inteligencia como la inteligencia musical rítmica, yo la puedo desarrollar, yo le puedo poner atención a esa inteligencia y desarrollarla, tal vez no a su máximo nivel, porque no es parte de mis procesos naturales, pero yo la puedo obtener. Puedo mejorar las que tengo y puedo obtener las que me faltan.
Sin embargo, para que se pueda lograr este acercamiento es necesario que el alumno tenga un buen docente, tenga un buen maestro que le ayude a reconocer estas inteligencias, a cultivarlas y a mejorarlas. Para la evaluación de las inteligencias hay diferentes herramientas. Una de estas es el inventario de autoeficacia para inteligencias múltiples. Este cuenta con 69 reactivos que se miden del 1 al 10. El alumno pone, en cada reactivo le va a dar una calificación dependiendo de qué tanto se apega a lo que es su personalidad. Puede ser autoaplicable, aunque es preferible que sea supervisada por un médico, por un psicólogo, y dar resultados muy exactos. Otra herramienta es el test acortado de inteligencias múltiples. Este cuenta con 40 reactivos de falso o verdadero, sí o no. También es autoaplicable, es más práctico y fácil de aplicar, pero sus resultados pueden no ser concluyentes, porque si tiene 40 reactivos y son 8 inteligencias, cada inteligencia consta de 5 reactivos. Y es muy frecuente que al aplicarla nos salgan varias inteligencias predominantes. Varias pueden salir con 5, por ejemplo, y eso nos deja medio camino entre saber si aplico más esto o si utilizo más lo otro, o puede interpretarse que el alumno no es inteligente en nada o es inteligente en todo. Por eso, para fines prácticos, el test acortado es más fácil de utilizar, pero el inventario de autoeficacia para inteligencias múltiples es más exacto. Aquí yo les dejo unos enlaces QR, unos códigos QR con referencias para estos tests. Si los quieren seguir, igual al final de la presentación yo les puedo poner aquí en el chat, o me pueden poner los correos y yo les envío la información también para que lo puedan revisar ustedes por su cuenta. Ahora, hablando de estilos de aprendizaje, una de las principales características de los estilos de aprendizaje es la diversidad y disparidad de opiniones. Los expertos se ponen de acuerdo y en situaciones como esta mucho menos. Para Alonso Gallego y Connie, conocer la predominancia de los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos es fundamental para adaptar la ayuda pedagógica, a las características que ellos presentan, y es fundamental para los alumnos que el alumno aprenda a aprender, que el mismo alumno desarrolle sus capacidades de aprendizaje. La importancia de esta teoría radica en la eficacia para el proceso de enseñanza-aprendizaje y como factor clave para el éxito académico. Entonces, para la determinación de los estilos de aprendizaje depende mucho de cómo el alumno integre la información a su mente para que después la pueda utilizar. Entonces, muchos pedagogos han desarrollado herramientas variadas con diferentes puntos de vista, con diferentes estilos, descripciones de estilos para su población específica. Aquí, bueno, yo me voy a enfocar en el cuestionario de Honey y Alonso para estilos de aprendizaje, propuesto por Catalina Alonso en 1992, basado en el trabajo de Honey y Mumford de 1986. Este ha sido empleado en diferentes investigaciones en universidades iberoamericanas europeas y nos ayuda a determinar una de los cuatro estilos de aprendizaje que más predominen en el alumno. Igualmente, como en el caso anterior, no significa que los demás no sean importantes, sino que de ese estilo es el que más predomina en mi alumno, en nuestros alumnos. Para aplicarlo, para poder reconocer estos estilos, el cuestionario de Honey y Alonso consta, este cuestionario fue diseñado para identificar los estilos preferidos de aprendizaje de los alumnos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que no es un test de inteligencia ni de personalidad. Es decir, no va a determinar qué tan listo es la persona, qué tan listo es el alumno. No hay límite de tiempo ni respuestas correctas o erróneas, y será útil en la medida que el alumno sea sincero en sus respuestas. Incluso se puede hacer autoaplicable y que el alumno lo haga por sí mismo, por su propia cuenta. Es un poco más complicado porque consta de 80 enunciados que se responden según su opinión, si está más de acuerdo que en desacuerdo.
se califica como positivo, y si por el contrario está más en desacuerdo, se califica como negativo. Entonces, los 80 enunciados se califican como, no como falso y verdadero, sino como si se aplica conmigo o no se aplica conmigo. Si es, dependiendo si es más de la mitad de las veces o menos de la mitad de las veces. Entonces, al responder estos 80 enunciados, cada estilo de aprendizaje, de manera salteada, involucra 20 reactivos. Entonces, la calificación máxima que puede haber en cada estilo es de 20 y nos va a dar una gráfica de red, donde alguno de los estilos va a ser predominante sobre los otros. Y puede haber situaciones, puede haber alumnos en los que en los que la predominancia sea muy similar en dos tipos de estilos. Entonces, eso nos va a ayudar a darnos herramientas como docentes para reconocer esos estilos y aplicar técnicas de estudio, técnicas de aprendizaje que mejoren el aprovechamiento del alumno. De la misma manera, les pongo aquí un código QR también. Pueden tomar la captura de pantalla y checarlo también después con un archivo que yo creé basado en este inventario de Jona y Alonso, que es autoaplicable. El alumno lo va respondiendo él solo, él mismo, y al final del test le da la calificación con base en este gráfico. Entonces el alumno puede decir, ¿no? Pues, de las 20 reactivos del estilo activo yo tengo 18. Pues soy más activo, y eso los va a llevar a buscar algunas técnicas de aprendizaje que tengan que ver con el estilo activo. La ventaja de utilizar los estilos de aprendizaje dentro de la educación en salud es que nos pone en un contexto donde yo sé que el alumno va a aprovecharlo más. La misma lección yo la puedo la puedo diseñar con diferentes técnicas didácticas. Por ejemplo, yo puedo ver para los alumnos que son más teóricos, puedo hacer más pragmáticos, puedo hacerlo con un caso clínico. ¿eh? Los alumnos activos, puedo pedirles, por ejemplo, que el caso clínico lo actúen, que es darles a cada uno, un grupo de alumnos, darles un caso clínico, y no, pues, tú vas a ser el paciente, tú vas a ser el papá, tú vas a ser el doctor, tú vas a ser la enfermera, etcétera, y ellos hagan el caso clínico. Si son reflexivos, esa lección yo les voy a dar unos artículos de investigación para que ellos me digan qué sacan de ahí, qué encuentran en esos artículos de investigación. Y si es teórico, la misma lección, yo les puedo pedir que ellos saquen esas conclusiones, busquen ellos la información y que saquen lo que sea más lógico, la manera más lógica de llegar a un diagnóstico o a un tratamiento. Pues puede ser la misma lección, pero aplicada con técnicas diferentes dependiendo del estilo de aprendizaje de los alumnos. Esto también plantea un reto, porque en grupos grandes, ya me refiero grandes, más arriba de 10, 12 alumnos, va a ser muy difícil tener una sola técnica didáctica si tengo varios estilos de aprendizaje. Lo que yo he hecho con mis alumnos, por ejemplo, es aplicar el test, y si veo que el grupo predomina un solo estilo, así lo voy a diseñar, y algunas otras lecciones las voy a hacer de otra manera, para que sea un poco más fácil de reconocer. Están pidiendo que les muestre de nuevo esto. Se los dejo ahí, si gustan tomar la captura de pantalla, y lo pueden checar después también. Entonces, este cuestionario me va a dar uno de 4 resultados, o la combinación de algunos resultados. Aquí tenemos el estilo activo, donde se involucran totalmente, son alumnos que se involucran totalmente, se dejan ir a hacer las cosas, son alumnos que no se están quietos. Ellos disfrutan el momento, son seres entusiastas, y les aburre hacer planes. Con ellos decirles, la semana que entra vamos a hacer lo otro. No, usted dígame qué hacemos ahorita. Muchas veces estos alumnos, más que tratar de detenerlos, uno simplemente tiene que darles algo que hacer y hacerse a un lado, porque si no te van a atropellar. Los reflexivos tienden a adoptar la postura de observador. Ellos están acá, a un ladito,
recogen la información, son muy observadores, analizan los datos detalladamente y lo más importante para ellos es la recolección de datos y su análisis. Los alumnos reflexivos son excelentes investigadores porque ellos prefieren hacer las cosas con calma, pero hacerlas, meter las manos en esto y empezar a buscar información y qué significa esa información. Los teóricos adoptan e integran las observaciones, pero tienden a pensar de manera secuencial. A ellos les gusta más analizar y sintetizar la información. Son las personas, por ejemplo, que leen y de esa lectura sacan apuntes, sacan resultados, sacan sus propias notas y se sienten incómodos con actividades fuera de la lógica, como por ejemplo, ir a hacer algo, si ellos no le ven el sentido de hacer algo. Salir de la casa para algo, salir al hospital, por ejemplo. Si yo no sé qué voy a hacer, no sé la teoría, no lo voy a poder hacer en la práctica. Y los pragmáticos, a ellos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas. Les aburren las largas discusiones sobre las mismas ideas y para ellos los problemas son un desafío. Ellos también son de hacer las cosas, pero de manera práctica. Esto, esto para lograr lo otro. Entonces, generalmente los aplicamos como positivos y negativos. O sea, el activo es el contrario al teórico, el reflexivo es el contrario al pragmático, pero en la práctica real estos suelen estar combinados. Entonces, al momento de diseñar las estrategias educativas, aplicamos el inventario, acomodamos al paciente en uno o varios de estos estilos y sobre eso utilizamos las estrategias. Por ejemplo, los que son más activos predominan, se aprenden mejor con la lluvia de ideas, con las conferencias interactivas, porque ellos quieren estar trabajando y haciendo algo. Los reflexivos buscan ejercicios de concordar o discordar, tú que estás de acuerdo, tú qué dices, tú por qué lo dices. Los debates, por ejemplo, para ellos son muy, muy apasionantes. Los teóricos buscan más que nada el estudio de un caso, leer los temas, analizarlo, de qué se trata, qué le puedo sacar yo de esto. Los pragmáticos prefieren situaciones problema, sobre todo de la vida real, y actividades de repetición y práctica porque ellos les gusta más hacer, aprenden mucho haciendo las cosas. Y los puntos intermedios, como por ejemplo entre el activo y el pragmático, ellos suelen utilizar láminas o fotos murales, la elaboración de mapas conceptuales. Entre el activo y el reflexivo, la elaboración de blogs, wikis, foros de discusión, situaciones donde ellos les permita reflexionar sobre temas. Los que están entre reflexivo y teórico, a ellos se aplican mucho técnicas de frases incompletas o escribir sobre un tema, encontrar las diferencias entre dos cosas. Y entre los teóricos y pragmáticos, estos se benefician mucho del uso de plataformas educativas porque tratan de tomarse su tiempo, de hacer las cosas a su momento, con los recursos que mejor les parezcan. Más que entrar de lleno a las cosas, ellos prefieren hacerlo con calma y revisar de punto por punto. Entonces, pues, son temas algo complicados, pero una vez que los empezamos a manejar, se vuelven más fáciles y logras tú también como docente reconocer esos alumnos que tienen ciertas características y aplicarlas. Les confieso, yo cuando estaba chico, en algún lugar, en algún póster, en algún museo, yo leí esta frase: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, pasará toda su vida pensando que es un estúpido. Y me pegó, me llegó. Y dije, bueno, entonces, si yo no soy muy bueno en esto, puedo ser muy bueno en lo otro. Y eso está bien. Entonces, muchos de nuestros alumnos, sobre todo en la parte escolar de la carrera, en los semestres que hacemos dentro del aula, se sienten frustrados, dicen, es que yo no entiendo nada. No,
no me queda nada, no sé nada. Pero bueno, ¿sabes qué? Ponte a tomar la presión. ¿Sabes tomar la presión? Sí. ¿Sabes sacar sangre? Sí. A ver, dibújame la estructura del corazón, dibújame la circulación cardiopulmonar y así te la entregan. Entonces, ¿cómo que no sabes nada si sabes eso? Pero es que saqué 5 en el examen. Sí, pero el examen califica lo que recuerdas, no califica lo que sabes. Entonces, es parte de nuestra formación como docentes, como médicos que somos, porque al ser doctor eres docente. Ambos términos provienen de la misma rama. Entonces, este tipo de acercamiento al aprendizaje o a la enseñanza, yo lo he utilizado desde hace varios años y créanme que nos da muy buen resultado. Creo que aquí en la audiencia hay algunos alumnos míos también, o exalumnos míos, y me gusta mucho integrarme con ellos, preguntarles incluso de cerca, qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta hacer las cosas, para eso utilizarlo para su beneficio. Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta de parte de ustedes. Armando no tiene audio. Armando tiene apagado el micrófono. Sí, algún problema tengo con mi internet, pero ¿ya me escucha? Sí, ya. Doctor Canek. Sí, sí, yo lo escucho bien. Me preguntan aquí si habrá ciertos tipos de aprendizaje que se asocian a determinadas especialidades. Sí, de hecho, hay hay referencias sobre esto. No las tengo exactamente ahorita, pero las podemos buscar. Donde se asocian los estilos activos, por ejemplo, a especialidades quirúrgicas, sobre todo cirugía general, trauma. Los estilos teóricos a medicina interna, especialidades más de reflexión, y así sucesivamente. Entonces, pues les agradezco mucho la participación. Por mi parte es todo, no sé si hay alguna otra cosa. Pues doctor Canek, yo lo que decía, ¿ya me escucha? Sí. Es agradecer nuevamente su participación y mencionarle que todos estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Realmente parte importante es poder tocar diferentes tipos de temáticas. Una de ellas, pues hoy la expuso, nos hizo favor de compartir, que es el aprendizaje, los tipos de inteligencia que hay que considerar para lograr el desarrollo de las personas que están estudiando actualmente ciencias de la salud o alguna carrera de medicina. No sé si quiere agregar algo más como mensaje final antes de despedirnos. Pues más que nada que nosotros como docentes, como médicos docentes, debemos estar en comunicación muy cercana con nuestros alumnos para aprender de ellos también. Pues, no nada más el aprendizaje no solamente del docente al alumno, sino debe también ser del alumno hacia el docente, de manera que cada vez podamos hacer las cosas mejor. Tomar las fortalezas y hacerlas más grandes y las debilidades fortalecerlas. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, doctor Canek Valle.
cordialmente invitado a que nos amplíe posteriormente parte de esta temática para darle continuidad a estos procesos de aprendizaje también, los nuestros, y que pues por supuesto podamos aplicarlos como papás, como hermanos, como hijos, como trabajadores y pues por supuesto para los que sean o tengan la vocación de la formación, pues de una forma más específica. Pues muchas gracias a todos. Les recordamos que este programa en un par de horas lo poder visualizar nuevamente en nuestro canal de YouTube. Tan solo tiene que teclear Medical Legal Center y encontrará esta plática y todas las que nos han compartido todos los ponentes que de una forma altruista nos ayudan a aprender cada día, nos enseñan y nos abren caminos de aprendizaje continuo. Asimismo, les recordamos que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Agradecemos también a la plataforma de Médico Yo Soy 17, que quien nos hace el favor de transmitir este programa a través de su Facebook Live para poder llegar a más profesionales de la salud. Y les recordamos que esta plática o la que ustedes quieran en torno a un conocimiento mayor del marco jurídico legal que hoy en día norma el ejercicio profesional de los médicos, por favor mándenos un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento @gmail.com, y con todo gusto programamos esta sesión. Los esperamos y les recordamos que los lunes tenemos teoría del caso a las 8 de la noche, miércoles como el día de hoy, masterclass, y de lunes a viernes la voz del residente. También por favor hagan comunidad con los residentes que conozcan. Les decimos que los lunes es anestesiología y otorrinolaringología, martes de pediatría y ginecología, hoy miércoles medicina de urgencias o medicina interna, mañana jueves oftalmología de cirugía general. Pues no me queda más que agradecer su valiosa participación. Está nuestro correo por si quieren tener mayor información de esta temática. En YouTube nuevamente lo podrán ver. Y les esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Soy Armando Dávalos, les deseo que descansen y muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, hasta pronto.